Nuestro amigo Howard Vázquez, CEO y gerente de operaciones en Ficom, ingeniero en redes y comunicaciones con amplia experiencia en diseño de redes y enrutamiento avanzado para ISPs. Ha brindado entrenamiento a instituciones del Estado y universidades privadas, consolidándose como un referente en el sector. En su conferencia Ingeniería de Tráfico y Redundancia en un ISP, nos mostrará cómo implementar soluciones que aseguren la continuidad del servicio, fortalezcan la resiliencia de la red y garanticen la calidad en un mercado de alta demanda. El ingeniero Howard Vázquez, CEO y gerente de operaciones Ficom, lo recibimos con un gran aplauso. Bienvenido, fuerte el aplauso para él. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es la ingeniería de tráfico. En un mundo donde hiperconectado, donde las capacidades son de 5 GB, 10 GB, 2 GB hacia las casas, nos preguntamos cuál es el valor agregado aparte de la capacidad. Un punto importante es la ingeniería de tráfico, las latencias, que desde mi experiencia es el valor del producto en una empresa, en un proveedor de servicio de Internet. Sí. Me presento, mi nombre es Smith Howard, tengo experiencias en MikroTik desde los 17 años. ¿Por qué MikroTik? Porque fue un amor a primera vista en la cual fue mi primera certificación. ¿Cuántos trabajan con MikroTik por acá? ¿Varios? ¿O en algún momento han trabajado con MikroTik? La MikroTik Lower. En algún momento es un cariño bastante especial porque yo conocí a MikroTik cuando todavía no existía un hardware, era un software. Y enrutábamos tráfico en Linux, Brasil FW, iptable. Desde ese tiempo viene mi persona y he pasado por todo ese proceso de un proveedor de servicio de Internet. ¿Sí? Nosotros como Ficom somos un proveedor de IP Transit y redes neutrales. El escenario es bien sencillo, tenemos una red en todo Chile, MPLS, en la cual podemos mandar tráfico, multicast, unicast, sobre toda esa nube. Este año hemos crecido de una manera importante y nos hemos expandido en Latinoamérica, en la cual el mismo escenario que tenemos en Chile lo estamos replicando en Perú, en Colombia, en Brasil. ¿Sí? Aquí en Chile estamos atendiendo hotelerías, hospitality, IP Transit, conexiones MPLS y distintos proyectos. ¿Sí? Aquí ya seguramente algunos nos conocen, ¿no? Hemos participado en distintos eventos como por ejemplo el Expo Nord aquí en Antofagasta, si no me equivoco, y en distintos eventos como también como la FIFA. Y esas son las presencias que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, aquí en Chile estamos en Equinix, también en Equinix Perú. Este es un poco el cherry, así es que de ahí nos vamos a la parte interesante que es del full routing y el routeo. En Medellín, en Bogotá, en distintas conexiones, entonces somos un aliado estratégico para ustedes. Por ejemplo, estamos conversando con una empresa que brinda servicio satelital allá en Perú y decía, oye, ¿y cómo deseo transportar tráfico desde Chile hacia Perú? Nosotros tenemos ya la conexión en capa 2, mediante una VLAN podemos transportar tráfico hacia Perú, hacia Brasil, hacia distintos puntos de Latinoamérica, por la presencia que tenemos, ¿sí? Ahora sí, nos vamos al punto importante. La ingeniería de tráfico. El 30 de agosto, hace unos días atrás, si no me equivoco cayó un sábado, sucedió un tema bastante interesante, no sé si aquí en Chile fue notorio, pero ciertas rutas internacionales, no voy a mencionar el proveedor, pero hubo una caída importante. Y eso se sintió en Perú, en Colombia, en distintos puntos. ¿Sí? Los proveedores que tuvieron ingeniería de tráfico y aplicando una buena configuración de ingeniería, la pasaron, digamos, no tan mal, porque supieron desbordar ese tráfico, esa ruta internacional. ¿Ok? Y es aquí donde digo la importancia de la ingeniería de tráfico. Como un proveedor de IP Transit puede manejar esa situación influenciando las rutas. Y hay un protocolo bastante importante que es el BGP. ¿Sí? Cuando hablamos de ingeniería de tráfico,
hablamos de rutas, cómo mover el tráfico, por ejemplo, hacia Miami, lo enviamos por Sirion, lo enviamos por Coyen, lo enviamos por Telxion. Discúlpeme si menciono nombres porque me gusta la parte técnica, así es que vamos a ir al tema bastante puntual, ¿sí? ¿Cómo desbordamos ese tráfico, por ejemplo, hacia el NAP de las Américas? ¿Por qué IP Transit? Toda esa ingeniería se realiza desde un router de borde que tiene unas prestaciones de ingeniería de tráfico. O sea, no es solo el protocolo, sino el equipamiento. La ingeniería de tráfico te ayuda a reducir costos. Por ejemplo, el tráfico hacia Google o el tráfico hacia Meta se puede enrutar de forma local, o hacia un proveedor del IXP o hacia un NAP local, ¿correcto? La redundancia de las rutas, lo que había comentado, se cae una ruta hacia Estados Unidos, ok, entonces lo enrutamos por Telxius, lo enrutamos por una conexión EVPL directo hacia Estados Unidos. Ya no pasamos por el tránsito en la cual tuvo la ruptura de fibra o tuvo alguna incidencia. Redundancia de rutas. Optimizamos las rutas, todo lo que son juegos, por ejemplo, o tráfico hacia Brasil, ok, enviamos por una ruta directamente hacia Brasil, ok. La topología tradicional de un proveedor de servicio de Internet, que esto es bajo el juicio experto que hemos estado analizando en distintos países, es de la siguiente forma. Tienes un router MikroTik conectado a un IXP, ¿no? A un NAP o a un punto de intercambio, normalmente con dos proveedores de servicio de Internet, o de IP Transit, o dos upstream. Como es un router MikroTik, la ruta por defecto solo se envía por un IP Transit. En este caso vamos a poner acá FICOM. Toda la subida se va por un IP Transit, la bajada por los dos IP Transit, y la subida y la bajada con respecto, por ejemplo, a Meta, YouTube, a todos los contenidos que el PIT pueda tener, si se enruta directamente hacia ese punto de intercambio. Acá no realizamos una ingeniería de tráfico de manera oportuna, específica, eficiente. Howard, pero aquí yo puedo hacer una configuración, por ejemplo, estática, que dice el destino hacia el 8844, esta es una lámina que es para Perú, ¿no? Lo enrutamos, por ejemplo, por las 1017. La misma ruta lo puedo enviar, por ejemplo, por el IP Transit 2, por el que tiene la mejor latencia, puedo enviar de manera estática, pero esto no es eficiente. Quiere decir que cada vez que un cliente tenga un problema, tendría que estar modificando esta tabla de ruteo y no es eficiente. ¿Y qué topología recomendamos? La topología que nosotros como proveedor y nuestra experiencia nos enseñó es la siguiente. Full peering, full routing. Es decir, que un IP Transit debería estar conectado a todo el ecosistema de Internet o hasta donde los recursos económicos, de infraestructura, de conexiones y de relaciones humanas nos permita. Por ejemplo, conexión EVPL. Nosotros como FICOM tenemos una conexión hacia Brasil y hacia Perú, hacia el SP4 y hacia Equinix Perú. Gracias, por ejemplo, acá están los amigos de Fabric, de Equinix, ¿dónde están por aquí los amigos de Equinix? Gracias a Equinix, gracias a Sirion, a distintos data center que nos brindan ese servicio para conectarnos a tráfico internacional. A los IXP remoto no es solo necesario conectarse, por ejemplo, al PIT local o a un PIT cercano o a distintos PIT que pueden existir en cada país, sino es importante conectarse a los IXP remoto. Por ejemplo, tenemos IXP Amsterdam, tenemos Brasil XBR y en distintos PIT, ¿no? Los locales son los que conocemos, las conexiones hacia PNI, los costos hacia PNI prácticamente se van a cero. Quiere decir que si yo quiero conectarme hacia Meta, si no me equivoco, PNI Meta acá en Brasil está en Sirion, te puedes conectar con ellos y puedes jalar tráfico a ellos, puedes enrutar tráfico a ellos sin necesidad de pasar por un PIT. O sea, puedes tener tu propia conexión directamente con PIT. Los CN, los que conocen, y los IP Transit que había mencionado anteriormente. La topología sería de esta manera. Por ejemplo,
tenemos una conexión hacia Brasil. Nos conectamos en Equinix Chile, en el SP4 Brasil, un equipo en Chile, un equipo en Brasil, y una cruzada, o sea, un cable directo hacia el router de borde o hacia el root server de IXBR, donde hay un tráfico nacional muy interesante de Brasil. Esta plataforma, esta conexión desde Chile hacia Brasil es mediante una eVPL. ¿Y quiénes brindan ese servicio? Los distintos data centers. Por ejemplo, Equinix, Sirion, creo que hay varios data centers que existen acá. Te pueden llegar hacia el tráfico internacional. Tenemos el PNI. Voy a después profundizar en cada uno de ellos. Y aquí un punto importante. Siempre los proveedores de servicio de Internet normalmente se conectan a un solo IXP. Es importante conectarse a uno o a más IXP para hacer un balanceo de tráfico, porque si es que se cae tu IXP principal, todo ese tráfico, ¿por dónde lo desbordas? ¿Por el IP Transit? Sí, si tienes una capacidad importante con el IP Transit, puedes desbordarlo, pero quizás las latencias se van a elevar. Entonces necesita de estar conectado a más de un IXP. Y para realizar ingeniería de tráfico es importante realizar configuraciones bilaterales directamente hacia los contenidos. Con respecto al EPL que había mencionado hacia el país, que dicho sea de paso, FICOM tiene una conexión bastante importante hacia distintos países, es de la siguiente manera. Ingresé a nuestra plataforma, le saqué una captura, tenemos aquí en Lima, Santiago, lo pongo por acá. Tenemos aquí la captura de Lima a Santiago y tenemos 34 milisegundos de Lima a Santiago. Si bien es cierto, es un poquito más de lo normal, porque lo normal de Lima a Santiago es entre 29, 31, 32 milisegundos, pero estamos en una latencia importante, ¿no? Acá tenemos nuestra cuenta de FICOM y todo este tráfico nos ayudó, por ejemplo, en el momento que hubo la caída del proveedor internacional. Allá en Perú sí se nos complicó bastante y tuvimos que enrutar tráfico hacia Chile. O sea, esas rutas que tenían problemas por el tráfico internacional, lo enviamos hacia Chile y ya de Chile se fue hacia el proveedor internacional. ¿Sí? Los PIN bilaterales, habíamos comentado, estas configuraciones se realiza directamente con los contenidos. Por ejemplo, acá hay unos correos y aquí me robé aquí el link de PIN Chile porque lo vi bastante interesante, donde están todos los datos de los contenidos que se puedan realizar los peering, así es que lo puse aquí y hay un saludo a mis amigos de PIN Chile. Y también lo puedes encontrar en PINDB. Para realizar esta configuración de los peering bilaterales es importante que en PINDB tenemos que estar registrados y declarar todas nuestras conexiones contra los data centers, contra los contenidos y contra los asociados o los IP Transit. ¿Sí? Después tenemos conexiones PNI. Es importante que si en Chile tenemos muchos PNI, si no me equivoco, hay Google, hay Meta y por ahí creo, no sé si está Fastlink, algo así, también pueden realizarlo. Esta conexión PNI es mucho más efectiva que tener los CDNs. Por ejemplo, puedes tener CDNs de Meta, los fierros, los físicos, pero también puedes hacer una conexión PNI directamente hacia Meta en el data center de Sirion, a la granja de servidores. El que tiene tasa de efectividad es el PNI, porque te estás conectando directamente a la granja de servidores. Y lo interesante de las conexiones que puedes hacer con Meta es que no necesitas, por ejemplo, LOAS para declarar las barras 24 en la cual se van a enrutar por Meta. El escenario es muy sencillo. Acá tenemos el peer, en este caso un port channel hacia Meta de 20 GB, que ya lo hemos escalado hace mucho tiempo a 100. Tenemos el enlace, ellos te dan una barra 31, una barra 127 en IPv6. Después declaras los parámetros, aquí está el ACN Meta, declaras el root mat, en este caso es un Arista, o un Cisco también puede hacer lo mismo. Declaras todos los prefijos de tus asociados o de tus clientes y automáticamente todo ese tráfico se va hacia Meta. No necesitas ningún LOA porque Meta acepta todas las rutas de forma eficiente y aceptada. ¿Okay?
¿Dónde aplicamos la ingeniería de tráfico? Habíamos mencionado de BGP. Una vez teniendo todo el ecosistema, la conexión con PNI, la conexión hacia distintos data centers, hacia los IP Transit, aplicamos la ingeniería de tráfico con distintas comunidades, con distintos atributos que el protocolo BGP te puede brindar. En este caso, existen 3 atributos muy importantes que en ingeniería de tráfico se conoce como Local Preferent. Tenemos el ASPAT, o en algunas marcas como por ejemplo MikroTik le llama Prepend, y tenemos los Community, que son los atributos más importantes de BGP. ¿Ok? ¿Cómo funciona el Local Preferent? Para mover el tráfico o influenciar el tráfico, o sea, si deseas que una ruta se comporte de una forma específica, o como nosotros los ingenieros queremos que se comporte esa ruta de subida o de bajada, por ejemplo, con Local Preferent podemos influenciar ese tráfico. Ese Local Preferent, con respecto a la salida, funciona de la siguiente manera. Tenemos un ejemplo acá. Tenemos un router con 2 salidas de IP Transit y vamos a hacer un escenario bien sencillo. Deseamos, aplicando el Local Preferent, priorizar el tráfico de subida, por ejemplo, por este IP Transit que se llama WIN. Ahí he puesto los nombres porque esta configuración está en producción, así es que tomé captura y lo pegué. Ya no me dio tiempo de cambiarle, quizás aquí ponerle FICON. Ok, es un tráfico real que está funcionando. Tenemos una conexión, por ejemplo, hacia WIN. Ponemos un Local Preferent 200 para priorizar el tráfico de subida hacia este IP Transit. El tráfico de subida hacia Global está en 150, tiene menor preferencia, así es que toda la subida se enruta por WIN. Y la bajada, por los prepend que pueden existir en esta configuración, se comporta de manera equitativa o en función al mejor ASPAT que pueda existir en Internet. Aplicando ese Local Preferent, podemos influenciar el tráfico por donde deseas que se enrute la subida. En este caso, realizamos con la ruta por defecto. Podemos aplicar con una ruta específica, por ejemplo, hacia Google, hacia Meta o hacia algún destino de su preferencia. De esta forma se influencia el tráfico como Local Preferent. Finalmente, en producción sería de la siguiente manera. Mira, tenemos 2 gateway, ambos con la misma distancia administrativa, pero el que tiene preferencia, el que está en negrito, es el que tiene Local Preferent 200. O sea, la subida se enruta de esta forma. De forma dinámica. Aquí está la E dinámica activa por BGP, DAB. Esos son los flags de la tabla de ruteo. De esta misma forma, podemos aplicarlo con rutas específicas, como habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, podemos tener el 888.0.0/24 o alguna ruta acá específica y podemos priorizar la subida o la salida por ese IP Transit de forma dinámica. Tenemos el otro escenario que se llama el ASPAT. Esto determina la ruta más corta hacia un destino. Y este punto es importante cuando haces, por ejemplo, peering contra los PNI. En esta topología, para describir una aplicación del ASPAT, tenemos una conexión directa hacia Meta. Tenemos 2 conexiones hacia los IP Transit 1, IP Transit 2. Y si ustedes se dan cuenta, todos los IP Transit tienen conexiones hacia Meta, pero están a 1 o a 2 ASPAT, o sea, más lejano para tu router de borde. Como tenemos una conexión directa contra Meta, ¿sí? Tenemos que priorizar la subida y la bajada por ese camino. En ese sentido, declaramos nuestra barra 24 hacia los IP Transit con un prepend 2 o con un prepend 3 o con un ASPAT que ustedes vean necesario, y la conexión hacia Meta en el filtro sin ASPAT. O sea, la preferencia mucho más cercana. De esa forma, todo el tráfico hacia Meta no consume el IP Transit,
1 no consume el IP Transit 2, no consume al IXP, no consume, si no, acá en Chile tenéis tráfico nacional, no consume el tráfico nacional, sino se va directamente hacia meta. ¿Sí? Después tenemos la parte de las comunidades, ¿sí? Y una forma de trabajar con comunidades es que el proveedor del IP Transit tiene que etiquetar, es como resaltar las rutas. Digamos que a todas las rutas le vamos a resaltar, ¿sí? Etiquetar. Este PDF, por ejemplo, nosotros tenemos un PDF de comunidades, Coyen tiene un PDF de comunidades, Sirion tiene comunidades, Celsius tiene comunidades, para poder realizar una ingeniería de tráfico a nivel comunidades. Lo mismo que hemos hecho quizás en las láminas anteriores, pero a nivel etiquetas. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un router de borde, en este caso puede ser un MikroT, Cisco, Juniper. Tenemos una conexión hacia Coyen, tenemos una conexión hacia Sirion, y deseo que el tráfico de bajada desde Coyen se envíe hacia Sirion, porque Sirion con Coyen tienen una conexión, unos peering. Deseo que el tráfico se venga de esta manera, se enrute de esta forma. Tenemos la traza, ping originado desde Chile a Perú. Este ACN es de Perú. ¿Okay? Esto es el tracer desde Chile hacia Perú. Y si se dan cuenta, aquí el tráfico se va por Sirion, se va así. ¿Okay? ¿Cómo modifico esa ingeniería de tráfico aplicando comunidades? Aplico la comunidad 174.2.10, que dice que cuando se anuncia hacia Coyen, lo anuncie con un local preference 10 en origen, y como este local preference es muy pequeño y este es más grande, el local preference 100, el tráfico prefiere por Sirion y se enruta, en este caso, en todo el camino de Sirion. Tenemos este resultado, ¿sí? Esta comunidad está seteada en un documento. Pero si deseo que el tráfico de Coyen se venga por Coyen, se enrute por Coyen, podemos hacer lo mismo revisando nuevamente el PDF de comunidades de Coyen. Tenemos la pública acá, tenemos el ACN, entonces deseo que el tráfico se enrute por Coyen. ¿Qué vamos a realizar? Poner un local preference mucho más alto, de 140 por ejemplo. Entonces, buscamos acá. Dicen local preference 140, la comunidad es 174.2.140, etiquetamos para esta ruta esa comunidad, automáticamente para esta ruta la comunidad es 140 por Coyen y 100 por Sirion. El tráfico prefiere por Coyen. Entonces todo este enrutamiento desde Coyen se va por Coyen. Es una forma de aplicar ingeniería de tráfico a nivel comunidades. Sé que esto es, al momento quizás verlos por primera vez es un poco complicado de entender, pero es una forma interesante de hacer ingeniería de tráfico y merece dedicarle cierto tiempo para entender cómo se influencia este tráfico. Aquí lo voy a resumir de una aplicación muy interesante. Tenemos una conexión con Sirion y, por ejemplo, con Coyen. El que tiene buenas rutas, bueno, Sirion tiene buenas rutas hacia Estados Unidos, Coyen también, pero Coyen es más. ¿Quién lo dice? ¿Más qué? No, Coyen. Ok, más económico. Entonces aquí podemos hacer la siguiente ingeniería de tráfico. Todo el tráfico hacia Estados Unidos, que la subida y la bajada, venga por Coyen. Todo el tráfico hacia Latinoamérica o hacia distintos países, que se venga por Sirion. Esta configuración podemos aplicarlo de la siguiente manera. Nos vamos al PDF de comunidades de Coyen y buscamos, por ejemplo, la comunidad de Estados Unidos y de Norteamérica. Entonces todo ese tráfico etiquetamos y decimos que todo el tráfico de Norteamérica, de Estados Unidos, con esta etiqueta le damos un local preference 140, mayor preferencia. El tráfico de subida y bajada de Estados Unidos se va por Coyen. O sea, quiere decir que cierto tráfico internacional, de países, de continentes o de contenidos, puedo manejarlo a mi antojo, utilizando comunidades. Entonces, el tráfico
que no sea hacia Estados Unidos o, por ejemplo, hacia Colombia, como he puesto acá, se viene por Sirion. Hacemos un ping desde Colombia hacia mi IP pública, aquí está mi IP pública, la loopback. Desde Colombia el tráfico se viene acá. Si yo me voy a Estados Unidos, hago un ping desde Estados Unidos, cojo un internet allá, se viene por Koyen, logrando reducir costos, modificar las latencias y hacer, como digo criollamente, allá en Perú decíamos, un buen combinado de ingeniería de tráfico. Y esto es lo que el cliente valora. Si es que Koyen tiene problemas, ok, enrutemos por Sirion. Si es que Sirion tiene problemas en ciertas rutas, enrutemos por Koyen. Enrutemos distintos tráficos por salidas internacionales o conexiones directas. Podemos hacer toda esta ingeniería utilizando las bondades que nos dan las comunidades. Para finalizar, hay una topología que es bien sencilla y que nosotros recomendamos a muchos de nuestros clientes de Latinoamérica. Es la siguiente. Nosotros como Ficon te ayudamos en tu implementación, por ejemplo, de un Juniper o de un Cisco, un Huawei, un ZT, el escenario que tienes, aplicamos lo que acabo de comentar y exponer, nos conectamos a nuestro IP Transit, en este caso Ficon, a un IP Transit que ustedes necesiten conectarse, aplicamos toda esta ingeniería de tráfico acá arriba. Ya no necesitas irte una conexión hacia Chile, hacia Brasil o conexiones directas porque como Ficon ya lo tenemos, ¿sí? Entonces te podemos dar el ya procesado, o si quizás eres más exigente, te damos una VLAN, un peering directo hacia Perú, un peering directo hacia Brasil. Todo esto salió de tu router de borde. Tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces hacemos toda esta ingeniería de tráfico en función a que tu equipamiento, tu infraestructura soporte ello. Si es que soporta, lo implementamos. Tenemos tu router de borde, hacemos toda la configuración que he mencionado. Estoy bien con el tiempo, 2 minutos. Hacemos toda esta ingeniería en tu router de borde, 2 enlaces 100 GB, por ejemplo, a un switch Arista, a un switch Cisco, a un switch Huawei, ambos stackeable o también en caso que no soporte un stack entre 2 equipos. En Arista puede hacer un MLAG, en Cisco puede hacer un VPC. ¿Cómo funciona esto? Tienes tu router administrador o router de servicio o cliente dedicado, por ejemplo un banco o algún cliente exigente, y conectamos a los 2 switches, al switch 1 o al switch 2, con un MLAG entre los dos o un VPC. Hacemos un peer entre ambos equipos para la sincronización de equipamiento. Y cuando entra en mantenimiento o se apaga o actualizamos el firmware a este equipo, todo el tráfico se va por el switch 2 sin que se caiga un ping. Si es que se rompe esta fibra, todo el tráfico se va por acá sin que haya una caída de ping, una caída de ICMP. Entonces quiere decir, si existe una caída de fibra, si existe un cambio de equipo a nivel físico o se apaga o lo que fuese, siempre vas a tener conectividad. Espero que le haya gustado la presentación. Estamos en el stand para resolver cualquier consulta adicional. Muchas gracias. Así es, regalémosle un fuerte aplauso al ingeniero Howard Vázquez, CEO y gerente de operaciones.